Ahora vamos a tomar contacto con Diego Bernardini, médico de familia, profesor titular de medicina a la Universidad Nacional de La Plata. Hola Diego, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, Diego. Vos sabés que la convocatoria, cuando hablábamos con Eugenia sobre cómo pensar el programa de hoy, veíamos varios puntos, por eso comenzamos directamente con un infectólogo, que siempre los domingos tenemos, alguien que nos dé la actualización o refrescarnos la memoria sobre algunas cuestiones puntuales de la higiene, de la urgencia, pero también entramos a ver lo importante que significa en el día a día de las personas, y no menospreciar el hecho de decir que el aislamiento obligatorio no es una cuestión que estaba en los planes de nadie, y cómo lo desarrolla cada uno de los grupos etarios. Y la pregunta decía, ¿cómo es hoy en las personas, en los adultos mayores? ¿Cómo sobrellevan, cómo crees vos, cómo sobrelleva no solamente el aislamiento, el no poder tener una vida social, sino también el ser marcados como el principal grupo de riesgo? ¿Cómo se sobrelleva eso? Bueno, mira, lo primero, quiero agradecerte el llamado porque yo creo que esta crisis que comenzó con una situación de salud muy puntual, de origen infectológico, como fue un virus, requiere una mirada muy amplia, donde ya no solo alcanzan los infectólogos, sino que es necesario en este caso quizás tengo la oportunidad como médico de familia, como especialista en personas mayores, de dar mi opinión, pero también es importante que entendamos que esto ya se convirtió en una crisis social, ¿no? Una crisis social, claro, por cuestiones que acarrean medidas que se toman como esta puntualmente que vos me preguntás, que es el distanciamiento físico. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que claramente las personas más afectadas son las personas mayores, desde el punto de vista de la tasa de mortalidad, por utilizar un indicador, un dato duro, que es lo que nos está mostrando hoy la evidencia y el registro, no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo. Sí. Pero también es importante tomar en cuenta que este confinamiento preventivo que estamos realizando todos, cada uno en su domicilio, esto nos afecta a nosotros mismos como personas. O sea, todos nosotros tenemos días buenos, días malos. Ayer leía un chiste que decía que las personas hoy en día se dividen en tres grupos: las que están al borde de la bancarrota, las que están a punto de divorciarse, los que están a punto del suicidio. Un chiste que es bastante apropiado de los tiempos que estamos viviendo. Y pensemos que si esto nos afecta a nosotros, ¿cómo lo pueden estar llevando las personas mayores, que ya de por sí, como te dije, son las que están mostrando mayor tasa de mortalidad? Pensemos que en Europa, para la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de los 110.000 fallecimientos que se produjeron fueron en personas mayores y fundamentalmente en residencias geriátricas, lo que nosotros llamamos instituciones de cuidados de larga estancia. Entonces, esto es muy interesante. Yo el primer mensaje que a mí me gustaría dejar es que el distanciamiento físico no significa aislamiento social. Que no podamos abrazarnos, que no podamos besarnos, que no podamos estar en contacto a menos de 2 metros, no significa que estemos incomunicados y que no podamos establecer un vínculo. Ese creo que es el primer mensaje que me gustaría dejar. Sí, pienso mucho en aquellos adultos mayores, porque, a ver, los que tienen un contexto familiar, por lo menos tienen la convivencia diaria y el contacto familiar, incluido hijos, parejas o hijos, pero pienso en aquel adulto mayor que vive solo en su casa. ¿Qué se hace con él? Bueno, mira, vos lo dijiste, hay 3 escenarios que son muy interesantes cuando hablamos de personas mayores. Uno es este que vos comentás, el de la persona mayor que vive sola. En Argentina hay más de 1 millón de personas mayores de 60 años que viven solas. Es equivalente a 2 provincias limítrofes con ustedes, con Corrientes. Claro. Ese número equivale a casi toda la población de Misiones o de Chaco. Entonces, esas personas tienen una característica. En general son personas que tienen un estado de salud que les permite vivir de manera independiente, vivir solas, vivir de manera autónoma. A pesar de eso, sabemos que 1 de cada 4 de esas personas que viven solas tiene problemas de salud. Entonces, ahí hay un desafío que tiene que ver con
primero la red social que los rodea, la familia, que muchas veces existe, otras no, aunque estén, digamos, aunque existan físicamente, pero que no tienen vínculo, no tienen comunicación. Y ahí me parece que también es importante, en este caso, el rol, la presencia del Estado, a través de la intervención que pueden hacer sus instituciones, sus servicios comunitarios, pero también la red de voluntarios. Y acá es fundamental la red de voluntarios que pertenece no solo al Estado, sino a la sociedad civil, las sociedades de fomento, las asociaciones civiles, los clubes de mayores. Yo creo que, inclusive te diría, es el momento del sentimiento comunitario. Si todos nosotros miramos, nos fijamos, seguramente vamos a conocer así, muy cerquita de donde nosotros vivimos, una persona mayor que vive sola. Claro. Yo creo que este tiempo es un tiempo de oportunidad para preguntarle, acercarnos, por supuesto manteniendo distancia social y condiciones de higiene, de seguridad. Si necesita algo, ¿en qué lo podemos ayudar? ¿Con los medicamentos, con las compras, o simplemente, como se suele decir, prestándole el oído para que esa persona pueda hablar, pueda expresar lo que siente, sus preocupaciones, sus miedos? Entonces yo creo que todavía tenemos mucho que hacer, y particularmente con este grupo de personas que vos dijiste que son las que viven solas. Sí, sí, pienso en aquellas personas que hacen de la vida de hechos cotidianos, como por ejemplo ir a cobrar una salida social, como ir al supermercado, una vida social, o un salir un rato nada más, o juntarse con amigas, y hoy la verdad no tienen esa vida, no es lo mismo, y pienso permanentemente que ellos se adapten a la tecnología cuando toda su vida caminaron o se fueron y hicieron el contacto diario en forma presencial con otra persona, y que hoy tiene que cambiar todo. ¿Es fácil para el adulto mayor encontrarse en eso? No, yo creo que no es fácil. Yo creo que no es fácil porque además la realidad es que nuestra sociedad hace poco, primero por prestarle atención a las personas mayores, y por otro lado por ayudarlas más allá de cuestiones tan básicas. Pensemos lo que ha ocurrido ese terrible viernes 3 de abril, donde la mayor parte de la gente salió a la calle en busca de cobrar la jubilación. Hoy sabemos que muchos de nuestros mayores, por ejemplo, hay un 20% de personas mayores que encuentran dificultad en utilización de la tarjeta de débito. Bueno, ahí me parece que los bancos, o que las sociedades, o que los responsables de ese tipo de instituciones tienen un mercado para poder capacitar a las personas en el uso de esta tecnología. También sabemos que las personas mayores, que hay otro porcentaje importante, otro 20-22%, estos son datos del Ministerio de Desarrollo Social del año 2012, que no cambiaron mucho al día de hoy, porque lo hemos visto ese 3 de abril. Sabemos que hay un porcentaje al cual, entre comillas, no le interesa utilizar el débito por determinadas circunstancias. Entonces, bueno, ahí creo que tenemos otra intervención comunitaria para romper esa brecha digital y mostrarle las ventajas a las personas mayores, que son personas como nosotros, los que estamos arriba de los 50 años, que hemos nacido en la era analógica y de repente tuvimos que emigrar a la era digital. Entonces ahí también hay un punto donde también debemos intervenir. El problema es que habitualmente no lo hacemos, no se hace, porque hay estereotipos muy fuertes creados sobre las personas mayores. Se las piensa dependientes, se las piensa frágiles, se las piensa tercas, se las piensa analfabetas, y esto no es así. No son más tercos que el resto de la población y no quieren ejercer sus derechos como los queremos ejercer todos nosotros. Ellos quieren ser sujetos de derechos y no sujetos de estereotipo. No tienen muchas más dificultades o muchos más problemas que tenemos el resto de la población por el solo hecho de tener años. ¿Cómo crees que le impacta esa suerte de estigma de decir son el principal grupo de riesgo? Son los que indirectamente le dicen, ustedes si les agarra, la gran mayoría no sobrevive a esto. Bueno, esto es un problema muy serio. A mí sinceramente me preocupó mucho al inicio cuando empezó a llegar de alguna manera la ola epidemiológica a nuestro país,
a mediados de marzo, principios de marzo. El primer caso en Argentina se diagnosticó el 3 de marzo. Sí. Y ya era algo que estábamos viendo cuando observábamos lo que ocurría en Europa, en Italia, en España, para mediados de febrero, que veíamos cómo se comunicaba de manera irresponsable, con titulares muy trágicos, muy amarillistas, que decían, bueno, esto afecta a las personas mayores, esto mata solamente a los ancianos, y eso creó miedo, creó mucho desamparo, creó pánico, y fundamentalmente, claro, en las personas mayores, ¿no? A mí me parece que es importante entender que este virus nuevo tiene a toda la población prácticamente del mundo como susceptibles, como personas que estamos en capacidad de ser contagiadas. La realidad, sí, estadísticamente, la tasa de mortalidad entre los mayores de 80 años ronda alrededor del 20%, pero también estamos viendo fallecer personas jóvenes, personas jóvenes que en la mayoría tienen alguna enfermedad acompañante o comorbilidad, como solemos decir los médicos, pero también personas jóvenes que no tenían antecedentes. Entonces, yo creo que esta posibilidad de escuchar a los mayores, de cuidarlos, sin olvidar que ellos fueron los que nos cuidaron cuando éramos chicos, me parece que es una posibilidad de volver a colocarlos en un lugar que desmerecidamente la sociedad ha dejado de lado, que es el protagonismo que tienen aquellos que construyeron con su esfuerzo de toda la vida la sociedad de la cual hoy, para bien o para menos bien, estamos disfrutando. ¿Desde qué edad o desde cuándo se es adulto mayor? Mira, las personas, a ver, si vamos a los términos administrativos, bueno, existen edades. La Organización Mundial de la Salud habla a partir de los 60, otras instituciones hablan a partir de los 65. Yo creo que en este siglo XXI, un siglo donde personajes como Mick Jagger, personajes presidentes, que para bien nos guste o no nos guste, como Donald Trump, que está arriba de los 70 años, el Papa, que está alrededor de los 80, ya te decía, Mick Jagger, Carlos Santana, Rod Stewart, que tienen arriba de 70 años. Hablar de la edad es pensar como hace 100 años atrás, es pensar en el siglo pasado. Hoy se está redefiniendo la forma en la cual vivimos la longevidad. Hoy estamos en un siglo de nueva longevidad, donde lo que importa no es la edad, sino es la actitud, es la vigencia, es cómo decidamos manejar, gestionar nuestro proyecto de vida. Por supuesto, hablar de personas mayores es hablar de diversidad, es hablar de universos tan diferentes. Vos pensás lo diferente que es una persona de 60, 65 años respecto de una de 75, quizás una de 80, y por arriba de una de 90 años. Hoy estamos viendo en España personas de más de 100 años que están sobrepasando la situación de contagio de COVID-19. Estamos viendo personas de 90 años que se tiraban en paracaídas, personas de 80 años que corrían maratones, personas de 80 años que se separan de su amor de toda la vida y deciden volver a enamorarse. Y eso no tiene que ver con la edad. Yo creo que tenemos que dejar de ver la edad para empezar a ver independencia, funcionalidad, proyecto de vida, pensar en confianza, en la confianza de darle a esa persona mayor espacio para que nos devuelva todo lo que vivió, que seguramente es mucho, muy rico y del cual podemos aprender. ¿Qué impacta más, la cuestión física o la cuestión afectiva hoy para el adulto mayor? Digo, con todo esto que estamos detallando del día a día y de lo que hoy lo que se marca hasta como prohibiciones para ellos. Perdón, ¿me dijiste la cuestión física o...? La afectiva. Ah, perfecto. Mira, no van separadas. Vos sabés que los seres humanos tendemos a fraccionar, a separar para comodidad de manejo de ciertos temas, pero en una persona mayor, donde ya hay tanta experiencia de vida, donde hay un sentimiento muy fuerte de valorar cuestiones como el decir que no, que esto no me gusta, esto no me interesa, y al mismo tiempo algo que en esta situación de pandemia, de confinamiento, es muy importante. Con el paso de los años, comenzamos a valorar de una manera muy, pero muy relevante la libertad. La libertad de pensar, la libertad de expresarnos, la libertad de hacer lo que queremos. Lo afectivo y lo físico realmente
van de la mano, es imposible separarlo, y mucho más en las personas mayores. Hoy estamos viviendo una época de distanciamiento social. Yo creo que, hablando de esta díada que vos mencionaste, lo físico y lo afectivo, hoy es una oportunidad para que las personas aprendamos a contener con el diálogo, a abrazar con la mirada, a abrazar, a tocar con las palabras. Me parece que ese es un momento de oportunidad que hoy la situación que vivimos nos está colocando y que no podemos dejar de lado, porque es una forma de mostrar el afecto, de recibirlo y de decirle a esas personas mayores, que como mencionabas hace un rato pueden estar solas, que no lo están. ¿Crees que esto puede llegar a tener algún tipo de secuela o consecuencia a futuro? Digo, cuando pase todo esto que creemos que puede llegar a pasar en el corto plazo, ¿crees que va a tener un cambio que todos vamos a aprender de esto, especialmente en el vínculo con el adulto mayor? Sí, indudablemente. Mira, estamos viendo ya investigaciones que están surgiendo principalmente de Asia, que fue quienes sufrieron la pandemia, que ya llevan más de 4 meses. Estamos viendo que las poblaciones confinadas desde el punto de vista físico, emocional, psicológico, están saliendo con niveles de estrés postraumático muy alto. Sabemos que están aumentando las tasas de divorcio, de separación de pareja, y eso es lo inmediato, Sabemos que las reglas del juego, yo no sé si permanentemente, pero sí en el corto y mediano plazo va a cambiar. Yo creo que esta situación de la pandemia la vamos a seguir sintiendo, sí, inclusive durante todo el 2021, o sea, no solo este año, sino el año que viene. Yo creo que, sinceramente, pienso que para el mundo esta pandemia fue lo que para Estados Unidos el 11 de septiembre, que cambió las reglas de relacionamiento social, las reglas de seguridad, cambió todo el escenario en Estados Unidos. Bueno, yo creo que esto es algo similar a nivel global, y si me permitís, haciendo un comentario con esto que vos comentás, el presidente ayer extendió las medidas de cuarentena, de confinamiento, pero también dio ciertas libertades o ciertas medidas de reducción que, si bien van a ser gestionadas por los responsables políticos de las ciudades, de las provincias, claro, o de los pueblos, a mí me parece que es importante mencionar que no tenemos que perder de vista que en Argentina esta ola epidemiológica recién está llegando. Pensemos que China tardó 4 meses en levantar el confinamiento, y así todo, hoy en China no puede ingresar ningún extranjero. Pensemos que en España hoy, domingo, recién ahora, después de 6 semanas de confinamiento estricto, a los chicos se les está permitiendo salir 1 hora a las calles. Entonces, a mí, sinceramente, me preocupa que en Argentina, apenas a 2 semanas de un confinamiento estricto, se estén tomando estas medidas. Realmente me preocupan. Ojalá que el tiempo muestre que estoy equivocado, pero creo que tenemos escenarios en otras partes del mundo lo suficientemente dramáticos y terribles como fue Europa, como es Estados Unidos en este momento, como para considerar con precaución esta situación. Diego, un abrazo y gracias. Adrián, por favor, un gusto a ustedes, que sigan muy bien y ojalá nos veamos pronto de nuevo en un estilo de vida como el que conocíamos antes, que no va a ser igual, pero que seguramente nos va a dar más libertad. Y que sea mejor. Gracias. Diego Benardini, quien es médico de familia, profesor titular de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata.